¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nuevamente, pues ya estamos aquí con ustedes. Vamos a hacer nuevamente una pequeña refutación a un personaje que le hace falta mucha lectura de la palabra de Dios y mucha comprensión bíblica. Ese señor se llama, eh, se apellida Villamizar, ¿no? Eh, se llama Cristian Villamizar, un supuesto pastor de Venezuela. Vamos a escuchar un poco su video hablando sobre qué más la virginidad perpetua de María y diciendo que Jesús tuvo más hermanos carnales. Y se lo vamos a tirar con la Biblia, por supuesto. Vamos a escuchar un poco lo que dice este señor y ojalá que pongamos atención todos para estar atentos a lo que dice este amigo y a la refutación que le viene encima. Vamos a escuchar este video, por favor. Lucas 2:7 nos informan que Jesús sí tuvo hermanos de sangre. Eso es evidente por los miembros de su misma familia. Mateo 12:46, Mateo 47, Marcos 3:31, Marcos 3:32, Marcos 6:3, Lucas 8:19, Juan 2:12, Juan 7:3, Juan 7:5, Juan 7:10, Hechos 1:14, Lucas 2:7 nos informan que Jesús sí tuvo más hermanos. Ok, vamos a empezar con ello porque después habla de lo que es la proposición hasta y hasta que de Mateo 1:25, pero primero vamos a tirarle a la basura esta interpretación de que Jesús tuvo más hermanos carnales, o sea, hijos de María, lo cual vamos a botarle todo a la basura. Empezando, ¿sí? Porque vamos a imaginarnos algo, ¿sí? El siquiera imaginarnos, pensar, creer que Jesús, ese Dios que estuvo en el cielo y que se encarnó en María, que tomó toda la sangre de María porque no hubo padre alguno, puesto que toda la carne y sangre la tomó de la Virgen María, por eso es preservada del pecado, porque Jesús iba a encarnar y no iba a agarrar carne pecadora. Entonces, el pensar siquiera que esa sangre derramada en el Calvario para la remisión de ustedes y mía, pudiera llegar a tener medios hermanos que tuvieran la misma sangre, es una abominación. Incluso podríamos decir que es hasta demoníaco pensar eso. Solamente estos ignorantes lo creen así. Vamos a hablar un poquito de lo que es la palabra hermanos y vamos a hablar sobre dos pasajes que este amigo mencionó, Marcos capítulo 3, verso del 32, 31 en adelante, y también vamos a ver Mateo 12, 46, ¿no? El primero sería Marcos 3:31 en adelante. Escuchen cómo dice la Biblia, porque después voy a dar citas del Antiguo Testamento para desmentir esto, ¿vale? Y llegan su madre y sus hermanos. Escuchen bien. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían llamar. Él estaba mucha gente sentada a su alrededor, verso 32, y le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. El sectario siempre discute que la palabra hermano significa que son hijos verdaderos de la Virgen María, porque supuestamente la palabra es adelfos, ¿no? Como lo decía el otro sectario, ¿no? Cristian chueco, ¿no? Cristian izquierdo. Pero se cae todo a la basura porque Hechos 1:15 en adelante le refuta toda su tontería, ¿no? Pero bueno, primero debemos dejar bien claro una cosa, que las Sagradas Escrituras nos dicen que cuando una persona tiene hijos propios o medios hermanos, o sea, padres de ambos padres, o de un padre y de diferente madre, o viceversa, siempre la Biblia nos va a hablar específicamente de eso, ¿vale? Entonces, nunca nos van a decir como por ejemplo en el verso 31, tu madre y tus hermanos llegaron. Vamos a verlo ahorita más adelante. La Biblia siempre nos va a especificar cuando son hijos o hijas propias de ambos padres y cuando no. Voy a dar un ejemplo. Pero primero, para desmentir que Jesús o que María era la esposa que tenía relaciones con ella, ¿sí? Que era su mujer, voy a desmentirlo. En Génesis capítulo 19, pongan atención, en Génesis capítulo 19, verso 15, fíjense lo que dice Dios a Lot, hablándole sobre su mujer y sus hijos.
Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, posesión, pertenencia, y eso sucede cuando se complementa el matrimonio en la relación sexual. La mujer pasa a ser pertenencia o posesión del marido, ¿sí? Toma a tu mujer y a tus 2 hijas y que se encuentran aquí, y no vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Ahora, escuchen cómo dice Mateo 2:13. Ya estaba casado José con María, supuestamente ya había nacido Jesús, por tanto ya habían tenido relaciones, supuestamente. Ya era María posesión o pertenencia de José. Vamos a ver. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José, igual que a Lot, y le dijo, escuchen, a ver si le dijo igual que a Lot: levántate, toma contigo al niño, no es tu hijo, al niño y a su madre. Wow, no le dijo toma contigo al niño y a tu mujer. El Señor sabe perfectamente quién era marido de María, o sea, era Dios, por tanto no era José, y no podía decirle el ángel toma contigo al niño y a tu mujer. Eso no lo dice la Biblia. Y el sectario que diga que María era esposa de José y que tenía relaciones tiene que desmentir este versículo, Mateo 2:13. Desmentir al propio Dios. Porque le dijo, levántate, toma contigo al niño, o sea, no era hijo de José, al niño y a su madre, no a tu mujer, a su madre. ¿Sí? Y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarle. Obviamente después de que muere Herodes, el ángel le vuelve a decir a José en sueños: levántate, toma al niño y a su madre y regresa, porque los que buscaron matarlo ya no están. Entonces, ahí podemos ver que María no era posesión o esposa de José. Punto número 1, que es imposible que me refute algún sectario. Ahora, en el caso de Marcos, capítulo 1, verso 32, la escritura dice: tu madre y tus hermanos te mandan llamar. Pero si analizamos la cultura judía, cómo ellos se referían, cómo ellos hablaban de cuando eran familiares directos, vamos a encontrar una gran sorpresa. Miren, por ejemplo, si leemos Génesis capítulo 43, verso 29, dice de esta manera: entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre. No, ¿por qué no dijo su hermano? Benjamín, su hermano. Su hermano de madre. No era hermano de padre, era hermano únicamente de madre. Tenían ambos la misma madre, diferente padre. Ojo aquí. Y dijo: este es vuestro hermano menor, etcétera, etcétera. Pero también hay otro ejemplo. Génesis 20:12. Donde dice: pero es que además es cierto que es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Siempre hay una aclaración, siempre hay una especificación. Es hermana mía, hija de mi padre, pero no de mi madre. Tenemos el mismo padre, diferente madre. ¿Sí me explico? Entonces, aquí por eso estoy dando este ejemplo, para que entendamos cómo dice Marcos 3:32, ¿no? O Marcos 3:31. Tu madre y tus hermanos llegaron, dice aquí, verso 31, llegan tu madre y tus hermanos, su madre y sus hermanos, y se quedaron fuera. ¿Por qué Marcos no dijo llegaron su madre y los hijos de su madre? O llegando su madre y sus hermanos, hijos de su madre, y se quedaron afuera. ¿Por qué no lo dijo el evangelista Marcos de esa manera? ¿Y por qué Jesús no respondió como el verdadero judío que era? Cuando le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos y hermanas están allá afuera y te buscan. Y cuando él responde, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Por qué no dijo, quiénes son mi madre y los hijos de mi madre?
¿O mis hermanos, hijos de mi madre? Porque no eran hijos del padre, porque él no era hijo de José. Él tenía que haber dicho, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, hijos de mi madre? Como lo dijo Lot y como lo dijo también Abraham. ¿Por qué no lo dijo? Es curioso, ¿no? Por eso les estoy demostrando con Biblia la tradición judía, cómo ellos se expresaban cuando había eran hermanos directos, hermanos de sangre directos. Cómo se referían a ellos, siempre especificando a qué padre pertenecían, o si eran hermanos de ambos padres, o de un solo padre y de diferente madre. Aquí lo estoy demostrando con la palabra de Dios. No es nada más como este sujeto dice. Es que la Biblia nos dice, Marcos 3:31 al 34, ahí nos dice que María tuvo más hijos, eran hermanos de sangre. No, por eso hay que estudiar las escrituras, por eso hay que dejar de ser ignorantes como este sujeto, y por eso hay que ser estudiosos serios, no de Wikipedia como este sujeto, serios. Continuamos. Hay otro ejemplo que también puedo darles. Mateo 28, ¿no? Génesis 20:12. Ese que le acabo de leer, pero es cierto que es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y vino a ser mi mujer. Mateo 27:56. Entre ellas, estaban al pie de la cruz, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siempre hay una especificación, madre, hija de, o hermano, es tu hermano, hijo de. Siempre la Biblia nos va a especificar ese pequeñito detalle que a estos sujetos se les olvida. Pero la cuestión es de que Marcos 3:31 y Mateo 12, que es el mismo pasaje, forzosamente este texto tendría que cambiarse. Si es que se quiere hacer creer que Jesús tuvo más hijos, más hermanos carnales, y que estos verdaderamente son hijos de María. Y no existe. Por ejemplo, tu madre y los hijos de tu madre te mandan llamar. Eso es lo que hubieran dicho los judíos. Tu madre y los hijos de tu madre te mandan llamar, o tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre, te mandan llamar. ¿Por qué no lo dijeron? Es curioso. Después, tu madre y tus hermanos, también la segunda opción pudo haber sido esta, tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre, te mandan llamar, pero no lo hicieron. La Biblia nunca va a decir una tontería como la que acabamos de leer, Marcos 3:31, ¿no? Para hacer creer que son hijos verdaderos de la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, tu madre y tus hermanos te mandan llamar. Eso no. Para especificar que verdaderamente son hijos de la Virgen María, tendrían que haber especificado claramente tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre. Y no lo dice. Ahora, y es por eso que Jesús les preguntó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque obviamente se refería a sus discípulos, a parientes cercanos posiblemente, que eran llamados hermanos de Jesús. Y no era exclusivo este nombre para los discípulos. Por eso Jesús dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Quiere decir entonces que Jesús tenía muchísimas madres, porque ahí donde estaba congregado predicándoles había muchas mujeres. Y entonces podemos decir que Jesucristo rechazó a la Virgen María y dijo, no, ella no es mi madre, todas ustedes sí son mis madres. O sea, para que veamos la gran ignorancia y falta de estudio de estos personajes que se dicen ser maestros, pastores, tonterías. Entonces, y si lo queremos ver un poquito más claro todavía, las mismas palabras del Señor Jesús lo dice en Mateo 20:17. Cuando resucita el Señor, por supuesto.
se le presenta a María Magdalena y María Magdalena se emociona y corre a querer abrazarlo como lo hacía antes de haber sufrido la pasión, pero el Señor le dice: no me toques, que todavía no subo a mi Padre, pero vete donde mis adelfos, mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y María Magdalena se fue hacia los discípulos, no hacia María y hacia sus hijos. No existe. ¿Sí? Entonces María Magdalena conocía muy bien al Señor y sabía quiénes eran sus hermanos. Y se fue con los discípulos. Es curioso, ¿no? Otro. Ahora tenemos otro ejemplo de la palabra hermanos en las Sagradas Escrituras, que está en Hechos 15, que había mencionado al principio, donde Pedro les dice adelfos, hermanos, a 120 personas, lo cual el señor Cristian Chueco, Cristian Izquierdo, había dicho que la palabra adelfos era exclusiva para los hermanos de sangre, y se le fue todo al carajo, porque Hechos 1, el apóstol Pedro les llama hermanos a 120 personas que estaban ahí con ellos, les llama adelfos. Entonces, mis queridos hermanos, estas tonterías debemos de tenerlas muy claras y muy en cuenta, que cuando la gente no estudia, se dedica a hacer acusaciones y ataques contra el mismo Dios, que es el que inspiró la palabra de Dios. No es que están atacando a la Iglesia Católica, estamos refutando a los católicos, no. Están tratando de refutar al Dios que inspiró a que se escribiera las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Y es un problema fuerte, grave. No están peleando contra una institución, como dicen ellos, no, están peleando contra la novia del Salvador, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Entonces, esto no es porque hay algo pasó o porque la Iglesia Católica dice mentiras. No, esto ya estaba predestinado. Génesis 3:15. ¿Sí? El demonio pelearía contra la mujer y contra sus hijos. Apocalipsis 12:17. El dragón enfurecido se fue contra la mujer, pero como no le pudo hacer nada, se fue entonces a hacerle la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo, que son los católicos. Estos son hijos de la serpiente, por eso son los que atacan a la mujer. Como no le pueden hacer nada a la mujer porque ya está con Dios, está en el trono de gloria, pues hay que hacerle la guerra entonces a los hijos de la mujer. Y aquí está uno de los grandes y fieles discípulos de su hijo el diablo. Y con esto, bueno, vamos a terminar la primera parte, ¿sí?, de la refutación sobre la palabra hermanos de Marcos 3:31, y creo que con esto que ya dimos un poquito, basado en el Antiguo Testamento y la costumbre judía, creo que quedó más que claro, ¿no?, que ese texto de Marcos 3:31, pues simple y sencillamente no quiere decir que son hermanos carnales de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar ahora a escuchar lo que dice este señor sobre la palabra hasta y hasta que de Mateo 1:25. Vamos a escucharlo. Eso de afirmar, voy a resumir acá, esta construcción gramatical del hasta que en el griego geos ou nos habla de un cambio de condición. Es decir, voy a colocar un ejemplo sencillo para que los hermanos que están ahí en el chat puedan entender. Yo digo, yo estaba cansado hasta que me di una ducha. Quiere decir que después de que me di la ducha ya no estuve cansado. Es lo que los escritores del Evangelio, en este caso Mateo, quisieron transmitir. Y es un cambio en la acción.
se mantuvo célibe hasta que se tuvieron a Jesús. Adelante, pa. Perfecto. Perfecto. Por los... Esa es una completa mentira. La falacia de la palabra hasta que de Mateo 1:25. Estos sujetos siempre tienen el deseo, ¿no?, de siempre estar viendo a María en la cama con José, ¿no? Sabemos que la lujuria es el peor de los pecados, y estos ignorantes son los más, son los perfectos ejemplos de esa lujuria. Siempre tratan de ver a María acostada en la cama con José. Bueno, la famosa palabra de hasta y hasta que de Mateo 1:25, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, diremos que, ¿qué es esto? Hasta es una proposición, una preposición o un adverbio que da continuidad. Lo pueden ustedes investigar porque esto es gramática. Es una preposición o es un adverbio que da continuidad. No hay cambio de estado, como dijo este ignorante. Sí hay pasajes donde hay un cambio de estado, pero el cambio de estado demuestra a sí mismo en el párrafo o en la frase que va a haber un cambio de estado posterior. Vamos a ver ejemplos más adelante. Que da continuidad, cuyo significado no cambia por más que se le añada una conjunción que sería hasta, la palabra eos, y la conjunción que sería o. Entonces, esta palabra hasta que, una preposición con una conjunción o, ¿sí?, que es una conjunción porque nos permite enlazar, únicamente enlazar, no cambiar ni modificar. Una conjunción que nos permite enlazar la primera frase con la segunda frase. Entendamos muy bien que una conjunción es la parte de la oración que sirve para unir dos o más elementos. Y la conjunción permite enlazar oraciones y establecer una relación entre ellas. Por ejemplo, en Mateo 1:25, nos permite enlazar que José no tuvo relaciones sexuales con María y nos permite saber que sobre eso el nacimiento de Jesús estuvo presente. Que también, por supuesto, es uno. Tenemos ya una señal que es una profecía dada por Dios en Isaías 7:14, y la Virgen dará a luz un hijo, no un hijo y después tendría más. Y la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. También en la genealogía de Jesús, de Mateo 1, pueden ver, y no existen otros hermanos. Entonces, por ahí vamos empezando mal con estos señores. ¿Ok? Entonces, la palabra hasta se usa para conectar los dos hechos y asegurar que el primero no se cumplió hasta que ocurre el segundo, porque sería una media profecía, ¿vale? Pero en este caso, y en muchos más casos, no cambia el contexto de la oración. Por ejemplo, el hecho de que se usara la preposición hasta con la conjunción que tampoco cambia el significado de la oración o llega a denotar un cambio en la acción del texto. Vamos a escuchar nuevamente lo que dijo este supuesto pastor. Del hasta que en el griego geos ou nos habla de un cambio de condición. Es decir, voy a colocar un ejemplo sencillo para que los hermanos que están ahí en el chat puedan entender. Yo digo, yo estaba cansado hasta que me di una ducha. Quiere decir que después de que me di la ducha ya no estuve cansado. Es lo que los escritores del Evangelio, en este caso Mateo, quisieron transmitir. Y es un cambio en la acción. Un cambio en la acción, dice este señor. ¿Será que ellos aceptan lo que está diciendo este señor?
que en verdad aceptan lo que dice él, que hay un cambio de estado, ¿sí? En la palabra hasta, hay un cambio de estado en la oración, porque yo les puedo citar, por ejemplo, 2 Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Entonces, si hay un cambio de estado, podemos decir que entonces Mical se embarazó después de muerta. Porque hay un cambio de estado, según dice este sujeto, que sí hay un cambio de estado. Y como hay un cambio de estado, podemos decir entonces que Mical tuvo hijos ya que murió. Después de muerta, entonces sí ya se pudo embarazar. Antes no. Recordemos el contexto. El contexto de Mical es que se vio, o se asomó por una ventana donde estaba, ¿cómo se llama? Donde estaba danzando el rey David delante del arca, ¿no? Con todas sus fuerzas, se quitó hasta la camisa, ¿sí? Y entonces ella se burló del rey David diciendo que él quería agradar a las mujeres que estaban allí, que danzaba para las mujeres. Lo cual Dios castiga a Mical y Mical queda estéril por el resto de su vida. ¿Qué es lo que está diciendo el texto de 2 Samuel 6:23? Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Y podemos cambiarle y añadirle la conjunción que. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta que murió. Y aún así, no hay un cambio de estado. Aún así, la misma palabra, no existe un cambio de estado en estas circunstancias. Porque no podemos decir que Mical tuvo hijos después de muerta. Eso es una tremenda ignorancia de parte del Señor. Por eso pregunté si verdaderamente los protestantes creen lo que dijo este sujeto. Que sí, obviamente sí lo creen. Lo que les conviene, por supuesto. Porque si yo les digo y les saco este texto de 2 Samuel, van a decir que ahí no, pero en Mateo 1 sí. Por ejemplo, puedo citar otro ejemplo. Según Primera de Crónicas 28:20, que es prácticamente el mismo contexto de Mateo 1:25. Escuchen. Y dijo David a su hijo Salomón: sé fuerte y ten buen ánimo, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé Dios, mi Dios, está contigo y no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahvé. Entonces, según lo que dijo este sujeto y lo que le aplauden como focas amaestradas los otros personajes, ¿sí? Quiere decir que entonces Dios, después de que terminó Salomón el templo de Jerusalén, votó a Salomón. Porque aquí dice, y según él dice, que hay un cambio de estado, que siempre hay un cambio de estado, porque así lo denota hasta y hasta que con la conjunción que, eos y o. Si hay un cambio de estado, entonces, quiere decir que Dios, después de que se terminó la construcción del templo de Jerusalén, votó a su suerte al rey Salomón, lo cual es como una completa ignorancia, ¿no es cierto? Y tengo otro ejemplo. Este también me van a decir, no, ahí no dice, pero en Mateo sí hay un cambio de estado. Ah, no, aquí no, pero en Mateo sí. Ya llevo 2 ejemplos. Voy a dar otro. Marcos 12:36. David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y según este sujeto y la mayoría del sectarismo, quiere decir que entonces el Señor sentó a su diestra al Señor Jesús hasta que fueron derrotados sus enemigos. Después, bye bye, mijo. Adiós. Ahuecando el ala. No te conozco. ¿No es cierto? Dice él que hay un cambio de estado, que la palabra hasta y la conjunción que,
es un cambio de estado, denota siempre un cambio de estado. Lo dijo él, no lo dije yo, lo dijo este pastor. Bueno, supuesto, pastor. También me la van a rechazar, por supuesto. Bueno, vamos con otro ejemplo. No nomás tengo un ejemplo, tengo varios ejemplos. Para ver si es cierto que siempre la preposición hasta y la conjunción que denotan cambios de estado. Vamos a ver, porque ya voy 3 ejemplos que estoy seguro me van a rechazar. Vamos con otro. Posiblemente sí me lo acepten. Mateo 28:20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros, o sea, estoy tiempo presente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O le ponemos la conjunción, hasta que termine este mundo. Quiere decir que cuando termine el mundo, bye bye mis niños, no los conozco, rásquense con sus propias uñas, porque según eso es lo que está diciendo los escritores. También lo dice Mateo, no lo dice Lucas, también lo dice Mateo. Y no creo que me lo vaya a aceptar tampoco, aunque él acaba de decir que eso es lo que tratan de explicar el evangelista, ¿no? Pero bueno, y tengo otra todavía, miren, Génesis capítulo 8, verso 7. Y soltó al cuervo, obviamente cuando estaban en el arca de Noé, ¿no? Y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Pero ¿qué creen? La gente que ha leído Génesis 8 sabe que cuando soltaron al cuervo, el cuervo jamás regresó. Todavía llovía y el cuervo nunca volvió. Entonces pregunto yo. Y obviamente como no me van a aceptar obviamente estos pasajes, aquí en ninguno de esos pasajes que les leí junto con Mateo 1:25, jamás enseña hasta la preposición hasta y la conjunción que hay un cambio de estado. Ahora bien, ahora les voy a dar unos ejemplos donde sí el mismo texto nos dice que habrá un cambio de estado posterior, para que veamos la diferencia de cuando se es ignorante y cuando se estudia bien la escritura. Vamos a ver. Sabemos que, bueno, ya como les dije, sabemos que el cuervo jamás regresó, aunque dice la escritura que estuvo saliendo y regresando hasta que se secaron las aguas. Mentira, porque cuando lo soltaron, jamás regresó. Entonces, ¿por qué no el sectario, me acepta estos ejemplos que les acabo de dar? Y tengo como 200 más, iguales y semejantes a de Mateo 1:25, con la misma connotación. ¿Por qué no me las van a aceptar? Porque solamente les interesa ver a María acostada en la cama con José. Porque su padre el diablo se los inspira, por supuesto. Pero bueno, el protestante tendría que explicarnos entonces cómo es que tantas citas y los 4 ejemplitos que les acabo de dar aquí, que son exactamente igual, con la misma connotación, ¿por qué esos no me los aceptan y dicen que esos no entran en lo que dijo este señor? Que hasta que denota siempre un cambio de estado. Entonces, ¿por qué no me aceptan los ejemplos que les he dado? Y tengo como 200 más, que si se los leo todos, pues me sale un video como de 5 horas.